Vamos a ver un tema que a mí me parece interesante, se llama coherencia y cohesión, ¿sí? Que es otra forma de aprender a leer bien. Como ustedes saben, este es básicamente un taller de lectura eh, para volverse un experto en leer, ¿sí? Vamos a mirar ahora. En la escritura académica, la coherencia y cohesión son propiedades textuales esenciales para la comprensión de un texto. Ciertamente basta que un texto no sea suficientemente coherente como para que uno sepa de qué se está hablando en él, ¿no? La principal diferencia entre estos dos términos se resume en que la cohesión se logra cuando las oraciones están conectadas a nivel léxico, ¿sí? Sí tiene que ver con el vocabulario, y gramatical, mientras la coherencia se logra cuando las ideas del texto se refieren al mismo objeto o a una misma realidad. Entonces, la cohesión tiene que ver con la estructura formal, si desean, del texto, de cada oración o de cada idea redactada, mientras la coherencia tiene que ver con la temática central. Por eso es que la racionalidad de dejar este tema en esta semana tiene que ver con que primero hemos visto cómo identificar el tema central, luego hemos visto cómo identificar la idea principal, luego hemos visto cómo trabajar el mejor resumen. Entonces esto nos va a dar un poquito el cierre de esas actividades que hemos estado realizando en la previa, ¿no? Sin la coherencia y la cohesión, los lectores pueden detectar fragmentación en el texto y sentir que hay lagunas en las ideas presentadas. Lamentablemente pasa mucho esto. Es decir, solemos leer textos escritos por personas inexpertas. Esto es normal porque tampoco es que nadie nazca sabiendo, ¿sí? Que son incluso largos, ¿no? Y uno encuentra coherencia entre dos, tres ideas, dos, tres párrafos, pero inmediatamente después llega uno que uno no sabe de dónde sacó la idea, dónde sacó la solución, o sacó alguna cosa de la manga, y luego el texto se hace un texto muy pesado porque uno no puede entender, no porque no tenga inteligencia para hacerlo, sino porque la persona que lo ha escrito no ha sido una persona entrenada en redacción que de pronto sepa seguir una línea argumental, ¿sí? Eh, en la propiedad textual, la coherencia es la propiedad textual que permite organizar el texto de tal manera que las ideas presenten conexión entre sí para entregar un mensaje comprensible. Es decir, la idea con esto es que el texto se vea unificado, hablando de un solo tema, incluso cuando se dicen diferentes ideas o se comparten diferentes ideas acerca de este mismo tema, ¿no? Eh, Además, la coherencia permite que el texto tenga un significado unitario. Así, las ideas secundarias aportan a la información relevante para llegar al tema central o a la idea principal y el texto adquiere un significado global. Entonces, sabemos que se trata de algo porque recurrentemente cada uno de los avances que el texto coloca con información extra van enriqueciendo nuestra idea que tenemos acerca, o la idea que cada uno va formándose acerca del tema central. ¿Ok? Aquí está Mafalda, siempre tan cómica y siempre tan suspicaz, ¿no? Diciendo, por favor, que se encuentre la cura para las deficiencias en la glándula de coherencia humana. Ahora, vamos a ser realistas. Escribir bien no es fácil, ¿no? Y aunque no parezca del mismo esfuerzo, leer bien tampoco lo es. Entonces, ¿qué ayuda? Un buen escritor ayuda a un buen lector. Lamentablemente, no siempre se tiene uno u otro, o los dos a la vez. Tres aspectos interrelacionados sobre la coherencia. A, la interacción de una misma temática que permite relacionar el contenido total del texto. Estamos hablando del eje temático que funciona como el concepto de jerarquía, es decir, el tema central y la idea principal, tal como hemos mencionado desde el inicio, ¿no? Es decir, tenemos que saber que estamos hablando de algo. B, consistencia semántica que poseen las diferentes ideas entre sí. En otras palabras, la inexistencia de conflictos entre las ideas vertidas en el texto. C, la progresión temática que se desarrolla en un texto en función del eje temático del mismo. ¿Sí? Es decir, tiene que haber o sea, no se puede repetir constantemente una sola cosa sobre el mismo tema. Tiene que haber una suerte de progresión, avance, aumento, detallamiento de cada una de las cosas que se está diciendo en el texto. Por eso es que los textos tienen cierta longitud, porque se tienen cosas que decir acerca del tema principal. ¿Sí? Eh, la cohesión textual es la propiedad textual que permite proporcionar sentido tanto a los enunciados, frases, oraciones como al conjunto de estos. Es decir, la idea aquí
es mucho más formal, ¿sí? No se trata solo de hablar de un solo tema o alrededor de un tema, de un eje temático, sino de hablar bien o de escribir bien. La cohesión de un texto depende de la distribución y el orden de los elementos que componen una oración. Tales elementos pueden ser palabras que funcionan como conectores y conjunciones, asimismo pueden ser recursos morfosintácticos. Esto implica lo siguiente, ¿no? Eh, un texto es comprensible si los diversos enunciados que lo componen están cohesionados, si existen procedimientos gramaticales que permiten dicha organización. La idea de la cohesión es el rechazo a la ambigüedad, ¿sí? Eh, de un lado tenemos las anáforas textuales, que son elementos que vinculan con otro elemento que fue formulado anteriormente, y de otro las catáforas textuales, que se vinculan a elementos que serán formulados posteriormente. Es decir, las anáforas van a unir lo actual con lo anterior y las catáforas lo actual con lo posterior. Así de fácil, si desean. Las anáforas se vinculan con elementos anteriores, las catáforas con elementos posteriores. Anáfora, los niños eh, lo extrañan. Los niños lo extrañan a su padre, qué decirlo, ¿no? Ellos, es decir, los niños, no dejan de llorar desde que se fue. Como verán, acá hay una unión entre el sujeto, los niños, ¿sí? Y esta redundancia de los niños en este pronombre, ¿no? Los niños lo extrañan, ellos, los niños, no dejan de llorar desde que se fue. Ay, perdón. Me mostró algo repugnante, ¿no? Un gato asesinado violentamente. El gato es una anticipación del futuro, mientras el ellos es una referencia a lo anterior. Ellos hace referencia a los niños, algo es una anticipación de el gato asesinado violentamente. ¿Vieron? Bien, antes de iniciar la actividad, ¿se entiende? Yo sí, profesor. ¿Perdón? Sí, Sí se profesor. entiende, profesor. Ok. Si hay Entiendo. alguna cuestión, por favor, me interrumpen con toda confianza. Cuando era joven, Chiang Kai-shek luchó con el líder revolucionario Sun Yat-sen, quien puso fin con éxito al reinado de los manchúes, un grupo étnico minoritario que había controlado el gobierno de China durante los 300 años, incluso después de que Chiang obtuvo gran poder como líder de... Uy, perdón, estaba tapándome. De Kuomintang o Partido Nacionalista, continuó luchando esta vez contra los invasores japoneses, así como contra señores de la guerra, políticos rivales y comunistas dentro de su propio país. Durante la Segunda Guerra Mundial, Chiang y su esposa intentaron influir en la opinión pública de Estados Unidos para recaudar dinero para la guerra de China contra Japón. Aunque tuvieron éxito por un tiempo, Chiang no pudo detener los nuevos enemigos que de China, los comunistas liderados por Mao Zedong, que tomaron el poder. A partir de del procedimiento anafórico, ¿quién puso fin con éxito al reinado de los manchúes? Miren, aquí es cuestión de darles un par de minutos para que ustedes puedan leer rápido el texto. Lo tengo aquí en pantalla. Mírenlo, por favor. Les voy a dar 3 minutos así con cronómetro. Léanlo y veamos. La primera pregunta es sobre anáfora, es decir, algo que hace referencia a un elemento anterior. Mírenlo, por favor. Yo ya tengo la respuesta, profesor. Sí, pero vamos a dar un momento a tus compañeros también, pues, ¿no? Un momentito, son 3 minutos nada más. Ah.
Me faltan unos segundos. Vamos a resolver entonces esta primera pregunta. A partir del procedimiento anafórico, es decir, buscando la referencia, ¿quién puso fin con éxito al reinado de los manchúes? Perdón, ese es justo la alarma. ¿Sí? ¿Los El jo- vecinos? ¿Perdón? Sí, si quieres. La D de dato, profesor. De dado, muy bien. Muy bien. Eh, el líder revolucionario Sun Yat-sen. ¿Sí? Aquí lo confirmamos. Según el texto, los nuevos enemigos de China eran, el que quiera puede decirlo, si no, lo digo yo. ¿B de barco? No, C de casa. No se olviden que la última oración dice eso, los comunistas liderados por Mao Zedong. Aquí se me pasó. Eh, los nuevos enemigos de China, los comunistas liderados por Mao Zedong, que tomaron el poder. Sí. Bueno, continuamos. Todo bien, no pasa nada. Hasta aquí llegamos entonces. Bien, vamos entonces a ir ahora mismo. Voy a poner no guardar, porque igual tengo una clase después para que no se guarden las marcas. Vamos a abrir, perdón, vamos a abrir el Word con la separata. Un segundo, por favor, que abra, porque a veces se demora un poquito. De hecho, no sé por qué se demora el Word en abrir. Estamos aceptar, habilitar edición. Y vamos a compartir la pantalla. Bien, ya pueden ver la pantalla, supongo, ¿sí? Si no Sí, la se ve. ven, me avisan con calma. Bien, acá hay un poco de teoría. Acá hay algunos ejercicios que desde mi punto de vista son, no quise decir inútiles, pero no son prácticos en la medida en que no son similares a los ejercicios del examen. Así que yo, desde mi punto de vista, suelo dejar con mis salones los textos así o los ejercicios así más de desarrollo para el final y prefiero más bien darme tiempo para trabajar las lecturas para que tengamos claro qué es un ejercicio tipo en el examen. ¿Ok? Tengan en cuenta, bueno, no sé si es la primera pre de ustedes, pero si lo es, hay que tener en cuenta que el examen es un examen objetivo, ¿no? Es decir, va a ser un examen con preguntas como estos. No sé cuándo les toca a ustedes su primer examen. ¿Cuándo es el primer examen de la pre? Lo dimos este domingo. Ah, ya lo dieron. ¿Qué tal? ¿Qué tal fue? Espero que bien. Bien, bueno, son 4 exámenes, ¿verdad? Siempre me pierdo porque yo cuando era joven, mucho más joven, obviamente, hace 20 años, ingresé a San Marcos por la pre, pero era, digamos, toda otra dinámica. De hecho, no había preguntas de eco, no había texto en inglés, todo ha cambiado mucho. Y por más que uno enseña a veces en la pre, luego la estructura del examen va cambiando y uno se entera un poco después a veces. Pero en fin, la idea del gen egoísta de Dawkins está desde el punto de vista genético mal concebida. Es operativamente incoherente y su atractivo resulta peligroso. Debemos encontrar una salida a este atollamiento si queremos regresar a los genes al lugar que le corresponde y descubrir las maravillas de su verdadero papel en la biología. Es necesario liberar a los genes de las acusaciones en las que se blanden una serie de atribuciones absurdas. Más recientemente, Dawkins ha reemplazado el gen egoísta con la extraña frase contradictoria de cooperador egoísta. Eh, Santo Tomás de Aquino decía eh, que la idea de San Agustín acerca de una materia espiritual era un hierro de madera, ¿no? Es decir, un disparate que parece ser lo que se está diciendo aquí de esta noción de cooperador egoísta. Esta es otra estratagema lingüística que él ha ideado para salirse del problema de la paradoja del organismo. Con este concepto, Dawkins
insiste en que la unidad de selección aún no es el organismo individual construido de modo único, sino una serie promedio de genes obtenidos de un conjunto de genes siempre cambiante que colectivamente se ha percatado de que resulta en un beneficio egoísta cooperar para construir un organismo. Sin embargo, los actos moleculares de cooperación son el organismo y es la serie única de interacciones que tiene lugar para conformar un individuo y no la abstracción de una serie promedio, lo que prevalece como factor determinante de la evolución. La introducción del cooperador egoísta indica que Hawking se encuentra en medio camino de reconocer que la cooperación del gen y la convulsión molecular son la clave y lo han sido desde el origen de la vida. El producto fenotípico de cooperación interna y coevolución con su habilidad para reproducirse dicta la agenda evolutiva y nada más. Lo único que resta es que Dawkins descarte el epíteto egoísta, no debido a sus matices evolutivos, sino a la falsedad de su afirmación de que dicho gen es una unidad de selección autónoma y autorrepetitiva. ¿Sí? Es decir, todos los genes son, al final de cuentas, cooperantes. Bien. Les comparto normalmente el procedimiento que yo tengo con mis alumnos. Les doy unos minutos. En el examen normalmente tienen 1 minuto y medio por pregunta, sacando cálculos. Aquí les doy 2 minutos por pregunta. Entonces, en 10 minutos vamos a corregir o a dar las claves y, en caso sea necesario, corregir los errores que pueda haber cometido algunos, si alguno no está de acuerdo, o discutir o explicar las razones por las cuales una alternativa es y la otra no. Entonces, como hace un momento escucharon, voy a activar mi temporizador. Inicien, por favor, el trabajo en silencio para poder luego corregir. Si hay alguna pregunta, sin problema, me la dirigen. Yo estoy aquí, pero en voz alta, por favor.
Bien, muchachos, vamos a resolver este ejercicio juntos. Además, vamos a hacerlo unos minutos antes de su break, así que terminamos este ejercicio y nos vamos a descansar 10 minutos como corresponde al horario, ¿ok? Veamos un segundo. Bien, medularmente, el autor tiene la intención de... Avión, ¿Alguien tiene la respuesta? avión. La Refutar la postura de Dawkins sobre el comportamiento de los genes. Exactamente. Avión. A de avión. Muy bien. ¿Alguien marcó una diferente? Si no es así, bueno, eso está sencilla, ¿no? En el texto, el sinónimo de contextual del término idea es Enano, enano. Vamos a tesis, sí. Vamos a mirar el término en el texto. A mí me gusta irme de aquí. La idea del gen egoísta de Dawkins, sí, y tranquilamente puede ser reemplazada por la tesis, el punto de vista del gen egoísta de Dawkins está desde etcétera, 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 ¿no? Muy bien. 3. No se condice con la postura del autor sostener que, barco, B de barco, Dawkins ha facilitado la comprensión del verdadero papel de los genes. De hecho, yo diría un poco atrevidamente, ¿no? Que creo que ha complicado las cosas en vez de ayudar. ¿Sí? 5. Se infiere que, para el autor, Dawkins emplea la frase cooperador egoísta con el fin de... dado, ¿Qué dijiste? dado, Ah, ok. Yo prefiero usar dado, pero sí, dado o dato. Enmascarar los las vacías y contradicciones de su gen egoísta. Es decir, es una especie, desde mi punto de vista, es una especie de berrinche, ¿no? Igual le tengo que poner algo de lo que yo ya había dicho, ¿no? Bien. 5. Si se demostrara categóricamente que el gen es una unidad de selección autónoma y autorrespectiva, árbol, ¿no? La tesis del gen egoísta se vería fortalecida. Bien, muchachos, vamos a darnos los 10 minutos oficiales de descanso y regresamos en un momento. Gracias. Bueno, tomen agua, estírense un poco. Muchachos, me acabo de dar cuenta que no, que me he equivocado y el receso es de 11, es de 11 a 11:50, no de 10:50 a 11. Perdón, 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 perdón. Por favor, ojalá que no se hayan ido todos. Eh, vamos a trabajar nuevamente. Discúlpenme, por favor, justo acabo de checar el chat donde me da la indicación y que me estaba volando 10 minutos gratis. Disculpen, por favor. Vamos a leer la siguiente lectura y vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Texto 1. Del ordenado desarrollo embriológico depende, en primer término, la situación del futuro individuo en su género, especie y sexo. La enorme complejidad de este desarrollo va a permitir la aparición de un nuevo ser de una determinada especie que, a pesar de esta enorme complejidad, nace como un ser normal que puede desempeñar todas las funciones que le corresponden como miembro de su especie. No se sabe de todo esto qué es más notable: si la aparición de un ser vivo a partir de la unión de dos microscópicos gametos, o su desarrollo biológico en el que aparecen y también desaparecen millones de células que se reparten en grupos para dar origen a tejidos y órganos diferentes con funciones distintas. Durante el desarrollo fetal, las neuronas deben aparecer en número y localización adecuados. Los ajotes que se proyectan desde ellas deben seguir el camino exacto hacia sus destinos y establecer finalmente la conexión correcta. Las conexiones neuronales definitivas se establecen a partir de la remodelación de un esbozo inmaduro en el que solo se insinúa el modelo adulto, pero a partir del cual se consiguen todos los cambios hasta alcanzar el desarrollo complejo al nacer. Aunque el niño nace con casi todas las neuronas
que va a tener en la vida adulta, el peso del cerebro del recién nacido apenas es una cuarta parte del peso del cerebro del adulto. El cerebro aumenta en volumen y de peso porque las neuronas aumentan de tamaño y aumenta el número de axones y dendritas, así como el número de conexiones. ¿Sí? Bien, unos minutos para dar las claves y después de regresar del break, este, tal vez podemos ya resolverlas con mayor detalle. ¿Sí? Trabajen, por favor, disculpen más bien la equivocación.
Bien, vamos a ver este ejercicio antes de que acabe. Sí, vamos a ver. Número 1, el autor del texto centra su explicación en árbol. El desarrollo Avión. del cerebro humano. Perdón, sí, avión. Perdón, por costumbre digo árbol. El desarrollo del cerebro humano desde la etapa embrionaria. 2, en el texto, el antónimo contextual de inmaduro. Por favor, aquí lo problemático siempre, desde mi punto de vista, del antónimo contextual es que primero hay que saber el sinónimo para luego saber el antónimo. Es decir, este tipo de ejercicios son de esos que se tienen que hacer con cuidado, ¿no? Es complejo, ¿sí? Veamos el texto. Sí, dice aquí, las conexiones neuronales definitivas se establecen a partir de la remodelación de un esbozo maduro, perdón, inmaduro, ¿sí? Entonces, contextualmente es complejo. 3, ¿cuál es una idea compatible con el texto? Es C de caza. El cerebro de recién nacido cuenta con una estructura que le permite continuar su desarrollo neuronal. 4, de la información del gráfico, debe decir, y del texto, es posible inferir que el cerebro experimenta avión, experimenta un desarrollo cuantitativo y cualitativo en su periodo embrionario. Cambia su morfología y también crece, ¿no? Aumenta el peso, etc. 5, perdón, ahí está justo la alarma. Si durante el proceso embrionario no se lograra una remodelación del esbozo cerebral, entonces, ¿sí? B, de barco, no se lograría dotar al cerebro de la complejidad necesaria, ¿sí?, para continuar el desarrollo neuronal luego del nacimiento. ¿Sí? Bien, pueden ir a su break, muchachos. Inicien su break. Ahora sí. Disculpen, más bien, hace un ratito. Bien, muchachos, vamos a iniciar o reiniciar nuestro trabajo del día de hoy. Ya nos quedan 2 lecturas, de que hay que estirar un poco el tiempo. Seguramente lo más sensato va a ser detallar mejor la explicación de las lecturas y, bueno, dar pie a más intervenciones si ustedes lo consideran. ¿Ok? Vamos a ver con paciencia. Los seres humanos sufrimos un avanzado caso de autoengaño, afirma Alex Pentland. Nos agrada vernos como seres libres y conscientes, autosuficientes y alejados de otros animales por nuestra capacidad de razonar. Pero si observamos a la gente de cerca, perdón, es justo el alarma, pero si observamos a la gente de cerca, propone Pentland, veremos que somos mucho más instintivos y mucho más parecidos a otras criaturas de lo que creemos. En el laboratorio de medios del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Pentland, por medio de un dispositivo electrónico, monitoreó las actividades diarias de estudiantes, investigadores y ejecutivos que visitan ese centro. Lo que halló es que el 90% de lo que la mayoría de la gente hace durante el día es tan rutinario que su conducta podría ser prevista con solo unas pocas ecuaciones matemáticas. Estos descubrimientos son parte de una silenciosa explosión de trabajo psicológico que pone a la conducta humana bajo una luz misteriosa. Es difícil aceptarlo, dice el psicólogo John Barr de la Universidad de Yale, pero la mayor parte de la vida cotidiana de una persona está determinada no por sus intenciones conscientes y sus elecciones deliberadas, sino por procesos mentales puestos en movimiento por el entorno. La idea de Pentland es que podemos explicar y aún predecir mucho de lo que la gente hace sin siquiera referirnos a sus palabras o pensamientos conscientes. Esto pone en marcha un debate, ¿no? Vamos a mirar qué dice el siguiente punto. Existe una diferencia fundamental entre el comportamiento del animal y la acción humana. Mientras que el primero está gobernado por el instinto, la segunda se caracteriza por una gran flexibilidad para el aprendizaje. La acción animal aparece preprogramada o determinada y el comportamiento humano, en cambio, se caracteriza por ser abierto y libre. Precisamente ese carácter libre y abierto de la acción es lo que hace al ser humano responsable de sus actos. Un individuo que ante una determinada situación reflexiona
toma una decisión y actúa en concordancia con ella es el autor de esta acción y por tanto debe responder por ella. Es decir, debe estar dispuesto a recibir el reconocimiento o la amonestación eh, de sí mismo y de los demás. Este carácter libre de actuar humano contribuye también la base de carácter, constituye también la base del carácter moral que posee en exclusividad, la libertad, es decir, la capacidad para decidir y elegir entre varias opciones posibilita que las acciones concretas que alguien lleva a cabo se ajusten o no a las costumbres y normas de su comunidad. Cuando el sujeto decide actuar de acuerdo con las normas asumidas, actúa correctamente, es moral. Cuando decide libremente saltárselas, actúa incorrectamente, es inmoral. Pero en cualquier caso, lo que no puede hacer es dejar de actuar en el marco de ese código normativo, ya sea acatándolo o violándolo. Es decir, lo que no se puede hacer es ser amoral. De hecho, la condición amoral que eventualmente se discute es interesante porque la moralidad es una cuestión que tiene que ver con gente que no tiene capacidad para tomar decisiones. Es decir, es totalmente indecisiva. Los bebitos muy chiquitos son amorales, ¿no? Las personas con algún problema mental que les impide ser dueñas de sus propios actos, tomar decisiones, es decir, es amoral. Pero no se puede ser amoral en condiciones habituales, digamos, ¿no? No, es que no me gusta decir a mí no me gusta decir normal porque el tema de la normalidad es complejo, pero bueno, sí hay un tema ahí interesante con el tema de la moralidad y la inmoralidad. Y claro, complejo también respecto a la amoralidad, que es una cuestión que hay que analizar con muchísimas pinzas. Bien, muchachos, iniciemos unos minutos, lean con cuidado y trabajemos, por favor. Cualquier cosa estoy aquí, me hablan en voz alta y los atiendo.
Profesor, buenos días. Disculpe, tenía una consulta. Sí, dime. Ah, Hola. qué significa la racionalidad imperante? Una forma de pensar que en la mayoría, que se cumple la mayoría de las personas en la mayoría de los casos. Es decir, la forma más común de pensar que tiene un determinado contexto social, etcétera. Ah, ya, gracias. ¿Ok?
Bien, muchachos, resolvamos pues este ejercicio dialéctico. Vamos a ver. Número 1, los textos A y B sostienen posturas antagónicas, esto quiere decir contrarias, en torno a B, ¿no? La libertad, conciencia y racionalidad en el desenvolvimiento humano. Esto es interesante, ¿no? Saber básicamente si somos o no somos libres es una cuestión interesante, importante, ¿no? 2, en el texto, el antónimo contextual del término deliberado es C de casa, fortuito, ¿no? Fortuito significa casual, ¿no? 3, según el texto A, la libertad humana resulta una utopía conceptual contraria a la realidad. Resulta una utopía conceptual contraria a la realidad. No hay verdaderamente libertad. Hay una ficción, hay una idea, pero de hecho podríamos decir que hay una expectativa o esperanza, ¿no? Pero no hay realidad. 4, según el texto B, se colige que el carácter libre de la acción humana, ¿no? Ha arraigado moralmente la condición del ser humano. 5. Si los resultados de una investigación científica concluyeran de forma taxativa que es inevitable prever la conducta de la gente a través de ecuaciones matemáticas, entonces la tesis a favor de la previsión del comportamiento perdería asidero. ¿Sí? Un segundo, por favor, ¿Qué justo es me esto? están... fundamento. Algo, asidero es de asir, viene de agarrarse de algo. Denme un segundo, por favor, porque me están, quiero contestar un mensaje de la pre que me están hablando. Denme un segundo para decirles que estoy en clase, ¿sí? Es que no es, como este es un horario en el que estoy reemplazando. eh, un segundo. A ver, un segundo. Ya está. Vamos a leer rápidamente la siguiente lectura, ¿ok? Que es la que toca en inglés. Not long ago, pop star Justin Bieber, 29, de la edad, made headlines when he canceled an international tour after part of his face became paralyzed due to a complication from shingles and infection caused by the, perdónenme, esta cosa es muy difícil de pronunciar, chickenpox virus, and thought to affect only older adults, but the truth is anyone can get shingles, and there is some evidence that cases are increasing among adults under 15. Between 1998 and 2019, the incidence of shingles increases across the age, but particularly among those in their 30s and 40s, according to the Centers of Disease Control and Prevention. The illness, la enfermedad, can trigger a painful blistering rash, usually on one side of the face or body, along with burning of tingling sensation, headaches, chills and upset stomach, fatigue and weakness. No hace mucho tiempo, la estrella de pop Justin Bieber, de 29 años, fue noticia cuando canceló una gira internacional después de que parte de su rostro quedó paralizado debido a complicaciones de culebrilla, una infección causada por el virus de la varicela, que se cree que afecta solo a adultos mayores, pero que en verdad es que cualquiera puede contraer culebrilla, y existe cierta evidencia de que los casos están aumentando entre adultos menores de 50 años. Entre 1998 y el 2019 la incidencia de culebrilla aumentó en todas las edades, pero particularmente en personas de entre 30 y 40 años. Según los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades, la enfermedad puede desencadenar una erupción dolorosa y con ampollas generalmente en un lado de la cara o el cuerpo, junto con una sensación de ardor u hormigueo, dolores de cabeza, escalofríos, malestar estomacal, fatiga y debilidad. Bien,
Entonces, tomemos unos minutos para trabajar. Igualmente, como siempre, estoy aquí para cualquier consulta. Inicien, por favor.
Profesor, tiene su micrófono apagado. Lo digo porque está moviendo su mouse. Perdón, no te escuché. No te escuché bien. Ah, decía que tenía el micrófono apagado. Como vi que movía su mouse, pensé que estaba hablando. No, moví el mouse, pero no había comenzado a hablar. Pero bueno, igual ya estaba por comenzar a hablar. Le quedan 16 segundos a mi temporizador. Entonces, bueno, comencemos ya que estamos, ya que hemos comenzado. Gracias por igual avisarme. Como les decía, vamos a tener que estirar un poco el tiempo porque igual quedan unos minutos. De repente podemos terminar la separata. Bueno, igual yo tenía que salir 2 minutos antes para poder pasarme al otro salón, que tengo un salón justamente a las 12. Más bien voy a colocar el mensaje al coordinador del salón. Un segundo, por favor. Gracias. Salón virtual. Bien. The author's primary purpose in the passage is to no? Report that shingles is increasing in young adults. No sabría cómo hablar de culebrillas. Nunca he escuchado esa enfermedad. De hecho, me daba curiosidad pasarlo por el traductor a ver qué significaba, pero no lo hice. Ahora mismo bien, voy a ver si pongo aquí shingles en español. Sí, herpes, como herpes zóster, sale aquí. Eh, si es así, pues el herpes zóster es una cuestión neurológica. En fin. The verb get means ¿no? Suffer. ¿Sí? 3. It is inconsistent with the passage to state with respect to the symptoms of shingles that only blisters appear on the face. De hecho, si es exacto el término de shingles con herpes zóster, no solamente hay una de sarpullido, de enrojecimiento en la cara, sino también a lo largo de la espalda, la columna vertebral. Es una cosa bien dolorosa. Es una pena el herpes zóster, porque además, como les digo, ni siquiera es una cuestión que tiene que ver tanto con responsabilidad individual como una enfermedad venérea, sino que tiene que ver con varios temas neurológicos, estrés, una serie de cuestiones así, bien pesado. Digo, ya cuando la cosa se trata, desde mi punto de vista, de algo que uno pudo haber evitado, pero por irresponsable no evitó, aunque da obviamente pena, pues no, ni que uno fuera un bárbaro para no apenarse del mal ajeno. No es lo mismo que cuando uno lo ve, pues, como consecuencia de un estrés, de una problemática que está fuera del alcance su control, ¿no? Bien, no distraigo más 4. It is inferred from the text that singles ¿no? Show symptoms that are easy to detect. ¿Sí? El único problema, si me preguntan, no lo han preguntado, ¿no? Con esto es que también se puede confundir fácil, así como se puede detectar fácilmente, se puede confundir fácilmente los síntomas de esta enfermedad con otros, ¿no? Entonces, a veces el problema que tenemos es que como igual venimos de un mundo agreste a nivel cultural, nos automedicamos porque nos autodiagnosticamos, entonces no tratamos bien las enfermedades. Y if a child had blisters on one side to the face, along with burning sensation, headache, chill after stomach, fatigue and weakness, then he would have contracted shingles. ¿Sí? De hecho, hay esta paralización facial, algunas cosas de estas en esta enfermedad. Bien, ¿alguna pregunta o consulta que puedan tener para ayudarlos en este último minuto antes de retirarme a la otra sección? Entonces, profesor, ¿Sí? ¿Alguien más tiene tal vez alguna idea o alguna intervención? Si no, voy a esperar. Todo bien. Ok, muchas gracias. Un gusto. Voy a prender la cámara para despedirme. Un gusto haberlos conocido. Les agradezco mucho su atención
Y nada, no sé cuándo nos volvemos a ver. La idea es que no, porque tienen que tener su clase regular, pero espero que les vaya muy bien. Cuídense mucho, muchachos, que les vaya bien a todos y si nos volvemos a ver, pues ahí nos saludamos. Cuídense, un abrazo, salvo en unos minutos. Gracias. Hola, profesor. Hasta luego, profe. Gracias. Ok, gracias a ustedes. Nos vemos, chao.